si anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas. Así. Amén. Bueno, vale, voy a hacer un pequeño resumillo, así rápido. La escuela, aquí estamos todos para aprender, para hablar todo y todas estas cosas. Lo he hecho con mucho cariño y bueno. Al principio estábamos mirando los personajes de la Biblia y estaba hablando de los 12. Hablamos de Pedro, el líder, hablamos de su hermano Andrés, más comedido, más tímido, el que presentaba, ¿os acordáis? Jacobo o Santiago el Mayor, que era el hermano de ¿quién? De Juan, el discípulo amado. Eran hermanos, podría haber algún parentesco con Jesús, en fin, lo estuvimos viendo. Y luego, la escuela anterior dimos Felipe, que era muy analítico, lo pensaba todo, es la típica persona que está siempre la cabeza ahí dándole vuelta a todo. Y hoy vamos a dar a Natanael o Bartolomé, ¿vale? Pues bueno, yo voy leyendo mis apuntes, que lo he escrito palabra por palabra. Y bueno, digo que cuando empezamos esto, comencé este camino, el hablar de los 12, apenas conocía un poquito, yo al menos conocía un poquito de Pedro y de algún apóstol más, pero poco a poco hemos ido avanzando juntos. Vimos a Pedro, a su hermano Andrés, después vimos a Juan, a su hermano Santiago el Mayor o Jacobo, y ahora hemos llegado a Felipe para dar paso a Natanael, lo que acabo de decir, ¿vale? Un dato interesante es que hay 4 listas, ¿vale? Hay 4 listas de los apóstoles, ¿vale? Y en las 4 listas aparece Bartolomé, no aparece Natanael. Natanael aparece en el Evangelio de Juan. Y claro, a mí se me viene la pregunta, ¿por qué digo 4 listas y aparece Bartolomé y no aparece en Juan? Pues tú dices, hay 4 evangelios mentalmente, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque la otra lista viene en Hechos. En Juan no hay lista. Es un datillo que vosotros sepáis que la lista de los apóstoles no viene en el Evangelio de Juan. Por eso dicen que el Evangelio de Juan es tan diferente, tan especial, ¿no? Vale. Estoy un poco acelerado. Pues relaja. Coge a El público. No sé, ya llevo unas pocas, ¿no? Bueno. Más cuando habla de las cosas del Señor, lo hago con mucho respeto. Aprovechando que la mamá nos ha traído. Bueno. Entonces, ¿por qué me dice tienes que Porque no lo encontró, no quería ser jodido. Seguimos, venga. ¿Son la misma persona, Natanael o Bartolomé? ¿Podéis opinar? Sí. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Ahora vamos a ver los que dicen que no. ¿Vale? ¿Por qué aparece en los sinópticos? ¿Cuáles eran los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque sinóptico quiere decir similar. El Evangelio de Juan es más diferente, está enfocado de otra manera, está enfocado de Dios, del Verbo, que se humaniza, se encarna. ¿Vale? Todo esto. Entonces, ¿por qué aparecen en los sinópticos y en Hechos aparece Bartolomé en la lista? Pues bueno, algunos estudiosos como Carson, ¿vale? Que es una persona con reputación, opina que no podemos asegurarlo, que sean la misma persona. Ahora bien, dejan la puerta abierta. Vale, esa es su postura, no pasa nada, no me afecta en nada. ¿Afecta la doctrina? No afecta en nada. ¿Qué alegan ellos? Yo lo voy a decir. Ellos dicen que en la Biblia nunca dice explícitamente que Natanael y Bartolomé sean la misma persona. Pero claro, a mí no me vale. ¿Por qué? Porque en la Biblia, por ejemplo, no aparece la palabra Biblia. Y existe, ¿verdad? No tiene por qué decir, es que como no aparece en la Biblia no existe. No, claro. Y Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia.
pero al estudiar la Biblia aprendemos lo que es la Trinidad. El Evangelio de Juan dice que nunca llama a Natanael apóstol, pero hay otros apóstoles que tampoco les dice apóstol. Tampoco menciona el nombre de Bartolomé. Ahora veremos por qué, desde mi punto de vista y el de la mayoría de los estudiosos. En conclusión, ellos dicen que podría ser la misma persona, pero no pueden demostrar con certeza absoluta que sea cierto, ¿vale? La postura más aceptada y la que yo creo es que son la misma persona. ¿Por qué? Nunca aparecen juntos Natanael y Bartolomé en el Evangelio de Juan. Porque si aparecen juntos son dos personas diferentes, pero nunca aparecen juntos. Bartolomé suele ir con Felipe, como hemos dicho. Siempre van en el Evangelio los dos juntos. Eso indica que como mínimo debían de haber ahí una conexión. O eso es lo que intenta decirnos la Biblia. Podemos leer Juan 1:45, ¿vale? Vamos a ir al primero a Juan, al Evangelio de Juan, y nos vamos a dejar una marquita en el 1:40, en el 1, ¿vale? Y yo mismo voy a leer, ¿vale? Ahí vamos a ver cómo Juan y Natanael aparece, en Juan Natanael aparece muy vinculado a Felipe, ¿vale? Dice en 1:45, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice: ven y ve. Bueno. Y otro motivo por el que se cree que Bartolomé y Natanael eran la misma persona es porque en realidad se cree que es un patronímico, que es ni más ni menos un nombre derivado de los padres. Me explico. Bartolomé en arameo y en hebreo Bar es hijo. Bar Tolmai, hijo de Ptolomé. Es decir, Bartolomé significa hijo de Ptolomé. Y Natanael sería su nombre personal. ¿Qué significa? Dios ha dado. En hebreo o en arameo, Dios ha dado. Regalo de Dios, ¿no? Morris, que es un tío que os recomiendo, un tío en condiciones, es una lectura buena. Señala que Juan suele usar nombres personales y reales, y por eso emplea Natanael, que sería su nombre propio. Raquel, ¿me puedes leer Juan 11:16? ¿Tú quieres leer? Dice, No te sí. importa, ¿no? Dijo entonces Tomás, Llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Muy bien. Llamado Dídimo, Tomás llamado Dídimo. Luego creo que he vuelto a copiar el mismo versículo, pero os leo otro versículo donde también especifica en Juan el nombre. Lo he copiado mal, me acabo de dar cuenta. Entonces, esto es cuando Jesús es apresado en Getsemaní, ¿vale? Y entonces Pedro va ahí con la espada y a cargarse al que venga, ¿sabes? Entonces le dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llama Malco. Vemos que Juan es como bastante comedido a la hora de llamar a las personas por su nombre. Entonces probablemente Bartolomé sería Natanael y el nombre con el que se conocía. Y en los evangelios los sinópticos le pondrían Bartolomé, ¿vale? Es lo que yo creo. Para mí hay otro detalle más. Y es que en Juan 21:2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estaban juntos indica compañerismo, un propósito.
y de sus discípulos, Matetón, sugiere la idea de un grupo seleccionado por Jesús. ¿Vale? Esto ha puesto aquí la referencia de Samuel Pérez Millo en su comentario exegético, ¿vale? Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Santiago y dos más. Suena a un círculo íntimo, ¿vale? Entonces, este versículo dice, estaba Pedro, Tomás llamado Dídimo y otros dos de sus discípulos. ¿Os acordáis que os dijimos que esos dos discípulos podían ser Andrés y Felipe, verdad? Bueno, lo has dejado ahí anotadilla, pero bueno, son tantas cosas las que decimos en la escuela que es para acordarte. Vamos a hablar un poquito de su llamado, ¿vale? Natanael, como hemos leído ahora mismo, era de... Esto lo corregiré, en el versículo lo pondré y para que lo tengáis. Era de una aldea que estaba situada cerca del lago Tiberíades, ¿vale? ¿Cómo se llama también el lago Tiberíades? Venga, a ver, haced memoria. Mar de Galilea, Genesaret también, ¿vale? Porque Tiberio era el emperador en esa época y de ahí vienen muchas cositas, como veremos, las ciudades y todo esto, ¿entiendes? Vale. Su primer milagro, bueno, allí en Caná, ¿qué hizo? A las bodas de Caná, pues convertía el agua en vino. Su primer milagro. Pues su primer milagro. Eso es interesante que lo sepáis. El primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. ¿Vale? Esta aldea estaba muy cerquita de Nazaret, era interior, ¿vale? Donde se crió nuestro Señor. Como vimos en la escuela anterior, Felipe fue quien trajo a Natanael a los pies de Cristo. Aparentemente eran buenos amigos y prueba de ello es que en las listas siempre aparecen juntos, lo he dicho antes. En este sentido hemos visto dos duetos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, y ahora vamos a ver este tercer dueto, Felipe y Natanael, ¿vale? Es una forma muy gráfica de que os aprendáis los discípulos, ¿vale? Porque si cogéis así esos pares, os acordáis de los discípulos, ¿no? Pues mira, oye, está bien, ¿no? El llamado de Andrés, recordemos que fue el primero, Juan y Pedro, probablemente Santiago el mayor, precedió al de Felipe y Natanael. ¿Me lees Juan 1:43? 1:43. Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿no? Uh-huh. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Dónde estaba Jesús? 1:43. ¿Y dónde halló y llamó a Felipe? ¿Vosotros qué decía a la luz de ese versículo? ¿Dónde estaba Jesús? ¿En Galilea estaba? Sí. No. Tenía que ir. Iba para allá para encontrarse a Felipe. A ver, la lectura atenta de la Biblia. Dice, al día siguiente quiso ir a Galilea. No estaba en Galilea. ¿Dónde estaba? Estaba probablemente en el desierto. Si este es el mar de Galilea, ¿vale? De aquí a aquí está el mar muerto, ¿vale? Probablemente, si esto era Galilea, esto es Samaria y esto es Judea, ¿vale? Judea, Samaria, Galilea, arriba que estaría Turquía, Siria, todo esto. Aquí, aquí es donde, pasando el Jordán, es donde bautizaba Juan. Entonces, no estaban en Galilea, estarían pues, en el desierto, donde bautizaba el Bautista. ¿Vale? Felipe halló a Natanael, obvio, eran amigos, ¿no? Aunque la escritura no especifica qué tipo de relación, si era social, comercial, familiar. Pero Felipe sabía que a Natanael le interesaba lo que le iba a decir. Es más, no pudo esperar para compartir la noticia. Lo buscó y lo llevó a Jesús. O sea, fue al primero que fue, a Natanael. En Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado... 1:45. Tú has leído el 43.
Léeme, Silvia, por favor, el 45, si lo tiene ahí a mano. Sí, espera, que lo tengo aquí. ¿El 45 me has dicho? Sí. No, yo te mando un resumen. Pero más o menos va 45. a salir de aquí. Sí, sí, claro. Y luego esto yo lo envío para que lo tengáis vosotros y lo repaséis. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este versículo, a vosotros, ¿qué os dice de entrada? Que Felipe, igual que a la persona que se dirige, ¿qué sabía? ¿Ese hombre qué sabía, Amanda? Que estaban esperando la llegada del Mesías. ¿Y por qué lo sabían? Yo pienso que serían religiosos de que les gustaba y estaban esperando. Esas personas debían seguramente estudiar la escritura. Claro, le gustaba estudiar. Cualquiera no sabe, habla de profecía, de la Torá. No, esa gente estudiaba la Torá, seguro. Y si venían del desierto, blanco y en botella. Claro, eran discípulos del Bautista. Lo escuchaban. Detrás de mí vendrá uno que no se le digno de quitar la zapatilla, es el Cordero de Dios. Juan era tremendo. Ya hablaremos algún día del personaje de Juan el Bautista, porque vamos, eso es, como dijo el Señor, no ha habido profeta igual. Él era sorprendente, porque es verdad que se habla poco, pero esa frase yo decía, el Señor dijo que es el mayor profeta y no hablamos nunca Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si tengo tiempo, explicaré esto porque lo dejo para el final. Vale. Pero bueno, exactamente, Amanda, gracias por... Está bien. De aquí detraemos que Natanael sentía un amor por la Escritura. Bueno, vamos a ver ese amor por la Escritura que tenía Natanael, ¿vale? Como vimos anteriormente, Felipe halló a Natanael en 1:45 que ha leído José, y resultaba obvio que le interesaba la verdad de la Escritura, porque le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas escribieron. ¿Vale? Le está diciendo todo, porque para un judío estaba la ley y los profetas y los escritos. Pero la ley y los profetas, eso es como decir, vamos, toda nuestra religión. Esto claramente dice de Natanael que conocía la profecía del Antiguo Testamento. Eso está claro, pero podemos intuir que había cierto parentesco. Posiblemente estudiaban juntos y oían a Juan en el desierto, lo que te comentaba yo a ti. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no le dice, por ejemplo, Felipe no le dice a Bartolomé o Natanael le dice: no, encontré una persona que hace como magia, un taumaturgo, ¿no? Que es en la época, los taumaturgos eran los que iban de un lado a otro haciendo pues trucos y cosas de serpiente y cosas de esas, o supuestamente haciendo milagros o sacando demonios, ya sabéis, como también lo tenemos en Marruecos, ¿vale? Pero no le dice: no, he encontrado un maestro, no, ¿qué le dice? Le dice: he encontrado a Jesús el hijo de... Bueno, ahora vamos a ver lo que dice exactamente, porque en el versículo siguiente le dice lo que le tiene que decir, ¿vale? Entonces, habló de Jesús como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y ahora a mí me gustaría que vosotros, pues, no sé si os acordáis de alguna promesa o cuáles son las promesas que hubo en la ley. Yo voy a nombrar 3, pero si vosotros me podéis así recordar cuáles son las más importantes, pues así hago un sondeo a ver cómo estáis vosotros del Antiguo Testamento. Venga. Una promesa importante. Venga, Raquel. Abre el melón. ¿Del Antiguo Testamento? De la ley, venga. Y luego vamos a ver 3 de los profetas y 3 de la ley, venga. ¿Te refieres promesas sobre Jesús? Sobre el Mesías. ¿Cómo debería de ser el Mesías? Para que por ejemplo, donde nació, si tal, si esto, si lo otro, tal.
En la ley, venga, por ejemplo, venga. Para mí una de las más importantes, porque se pensaba que es uno de los títulos que iba a recibir Jesús, es Deuteronomio 18:15, os leo. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Ese es Deuteronomio 18:15, que ese es muy importante. Jesús es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios con autoridad. ¿Vale? ¿Alguna más? ¿Alguna de estas que pisa? Una promesa muy buena que le pisa al calcañar, el calcañar. En Génesis, muy bien. ¿Cuál? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué quiere decir? Ahí en Génesis está hablando Dios cuando lo echa a Adán y Eva del Edén, que pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a Satanás. Y le está diciendo que de la mujer va a venir quien tiene que venir. Entonces esa enemistad está durante toda la Biblia, ese hilo conductor está en toda la Biblia. Satanás va ¿a quién? A por la simiente de la mujer. Y de ahí va a salir el Mesías. Y eso lo estaba diciendo Dios. Entonces, ¿qué dice? Sí, tú le vas a morder, pero él te va a pisar la cabeza, el calcañar, ¿vale? Tú le herirás, en el calcañar, en la planta del pie, y tú le pisarás la cabeza, ¿vale? Otro más, venga. Algunos, venga, os lo digo yo. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre del Cordero, ¿a quién sustituye? Nos libra de juicio. ¿Y quién es esa sangre preciosa que tenemos todos nosotros? Jesús el Cordero, que quita el pecado del mundo. Amén, ¿vale? Bueno, tenemos un profeta que revela a Dios, un Salvador prometido que vence al mal y un sacrificio que nos libra de juicio, ¿vale? Profecía, venga, ¿alguna profecía? Sí, seguro que sabía alguna. Venga, algo. Isaías, ¿qué dice Isaías? Pues que... ¿no lo habéis mandado veces por Navidad el versículo este? Sí. Os nacerá un hijo, que el principado estará sobre... Eso es el Evangelio. No, es el... Los Evangelios. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí una virgen concebirá. Estamos hablando que Isaías del año 700 antes de Cristo. Todas estas leyes que estamos hablando de 1000 años antes de Cristo y miles de años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de profecías cumplidas. Te lo digo, José, para que tomen nota. Tomando nota. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emanuel, ¿vale? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No va a salir alguien, no, va a salir alguien eterno. Miqueas 2, de ti, Belén. ¿Dónde nació el Señor? En Belén. Y ahora, venga, Raquel, lee. Ahí otra vez 53. Venga, 53 del 1 al 9. Venga, léelo. Este es muy bueno. Es que este es el que me gustaba a mí. Venga, del 1 al 9, lee. 53 del 1 al 9, venga. Muy claro aquí. Venga, corazón. ¿De quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció.
y no abrió su boca. Bueno, ya sigue. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Hay algo aquí que no se haya cumplido? Adelante. Que me gusta. Este es muy... Raquel, mira a ver. ¿Quién es? No, vaya ella. Sí. Quizás todos los apóstoles... Hola. ¿Y Andrés? Hola. Pasa, siéntate. Siéntate, ahora viene más tarde, Andrés. Pero a ver. Estamos dando la... te puedes sentar, te puedes quedar fuera, donde tú quieras, ¿vale? Sí. Buenos días. Ah, ¿esta es tuya? Sí, claro. Sí, tú sabes lo que tú quieres. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué pasa? Sí, tú, los apuntes ya te los pasaré, no te preocupes, José. No, esa es tuya, haz lo que tú quieras con ella. Toma, si quieres subrayar, subraya. Escucha, yo la subrayo, mira. Claro, sí, bien. La abuela de las dulces. Su madre y la suya. Yo soy la madre de Andrés. La mamá y la hermana. Claro. Doy fe. Bueno, vamos a seguir, que estamos en medio... He conocido a ellos. ¿Cómo te llamas, amiga? María Jesús. María Jesús, vamos a seguir con la escuela. Vale. Tú sé todo oído. Sí. y pregunta lo que tú quieras, ¿vale? Sí. Quizás, oye, desde este versículo, el siervo sufriente, nadie se esperaba que el Mesías iba a venir como siervo sufriente. Eso es una figura cristológica que luego la iglesia primitiva ha interpretado, pero eso no se lo esperaba nadie. Aquí está todo cumplido, todo, uno por uno. Es impresionante. Estamos hablando de que Isaías escribió esto sobre el 720 a.C. Fue llevado al matadero, no abrió su boca, Jehová cargó sobre él los pecados, nunca hizo maldad, no hubo engaño, fue menospreciado, vituperado por sus llagas. Todo. Increíble. Quizás todos los apóstoles, menos uno, buscaban la verdad. Menos Judas, ¿no? Y estaban siendo atraídos por el Espíritu de Dios. Tenían unos corazones abiertos a la verdad, ansiosos por conocer al Mesías, que era Jesús. El estudio de la Escritura nos provoca al creyente que tengamos mayor discernimiento. Veamos señales de Dios. Natanael reconoció casi instantáneamente quién era Jesús. Por esto, pues, conocía lo que decía la Escritura sobre aquel que iba de venir. ¿Pero cuál? El siervo sufriente, el profeta o el vástago de David. Samuel, esta la leo yo, segunda de Samuel 7, 12 y 13, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, le está hablando Samuel a David, el rey David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Del linaje de David, ¿quién era? Jesús. El cual procederá de tu entraña, o sea, de tu descendencia, de tu simiente, y le afirmaré un reino. Perdona, desde el año 600 Israel no tiene reino. Hasta ahora. No tuvo ya reino. ¿Qué reino está hablando ahí? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, y ahí está la cuestión de la profecía, el trono de su reino, para siempre. ¿Qué reino es para siempre? El reino de Dios. Que el que vino a Jesús a decir que el reino de Dios ya está aquí presente. ¿Vale? Pero alguno te puede decir que es Salomón su hijo, pero claro, no sería eterno. Salomón tuvo su tiempo, no es eterno, para siempre. Apunta a un rey cuyo reino no tiene fin, es decir, Cristo. ¿Vale? Con una mirada, Natanael supo quién era Jesús y lo recibió, corazón abierto. Y Felipe le dijo: a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Cuando dijo a Jesús, el hijo de José de Nazaret, seguramente estaba diciendo algo así como, no te lo vas a creer, pero Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, del pueblo ese chiquitillo, ese es el Mesías. Prejuicios. Siempre hay prejuicios. Vamos a hablar de los prejuicios. Y Natanael los tuvo. Natanael los tuvo. Anteriormente hemos visto algunos de los oráculos o profecías. Cuando dice un oráculo está diciendo una profecía en el Antiguo Testamento, referente al nacimiento del Mesías. Hemos visto a Miqueas, hemos visto... ¿Vale? Por consiguiente, no es de extrañar que cuando Felipe le dijo a Natanael que era el Mesías, que el Mesías era Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, una persona que estudiaba la Escritura tuviera sus propios prejuicios humanos. ¿Qué es lo que le dice exactamente? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Podría decir que había leído a Miqueas 5:2. Y claro, dice de Nazaret, pues si era en Belén, donde dice la profecía de Miqueas, ¿no? Seguramente. Antiguamente sabes que no había una Biblia como ahora. Antiguamente, aquí hay 66 libros, antes rollos, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, pues eran rollos. Y entonces tú no podías ir con los rollos para arriba y con los rollos para abajo. ¿Sabes? Claro, tendrías anotaciones, apuntes, ¿eh? Y te ibas debajo de un árbol a leerlo. ¿Vale? Todavía aparecen, de vez en cuando. Todavía aparece fragmentos. Sí, muy bien, Ana, muy bien. Eso es lo que yo te pregunto, es que Natanael era el que estaba debajo de... Ahora vamos, Amanda. Muy bueno. Pero la higuera era simbólica, significaba prácticamente. Tiene su simbología, pero la higuera estaba porque la menciona el Evangelio. Claro, pero que le dice eso como lo más intimida que hacer, pero como sabiendo todo lo que hace. Como si fuese eso la puntita. Sí. Que aparte de esta la higuera había algo más, ¿verdad? Claro, sabía la fe que él tenía, que era un hombre que estudiaba la palabra. A Miqueas seguro que lo leyó. Y que el Mesías se identificaba más bien con Jerusalén. Recordad que ellos estaban en Galilea, arriba, ¿vale? Su respuesta revela un poquito de desprecio, minusvaloración, sobre todo por la ciudad de Nazaret, ¿vale? La ciudad de Jesús era una encrucijada en las rutas que iban por la costa, iban hacia Antioquía, Damasco y Turquía ya para arriba, que ya se juntaba con Grecia. Ahí las tenemos, ¿vale? Ahí tenemos los dibujitos. Siempre os digo que ahí hay unos cuantos mapas, los podéis sacar para la escuela dominical y así voy hablando pero bueno, vosotros vuestro ritmo. Yo estoy aquí para contestar. De Irán para abajo, ¿no? ¿El qué? De Irán para abajo. De Irán para la izquierda. ¿Por dónde iba Mari Carmen? María Jesús. Estoy perdido yo. Y ahora vamos por la... Quizá existiera algún tipo de rivalidad. No, ¿cómo que de Nazaret iba a salir aquí algo? Aquí no va a salir nada bueno. Pobre gente que no tenía mucho... Eso como cuando yo meto algo en el horno, digo, de aquí no va a salir nada bueno. Aquí no va a salir nada bueno. Y luego sale como quiere. Hombre de poca fe. Bueno, seguramente había ahí algún pique, porque eran localidades muy chiquitillas, ¿no? Efectivamente, podemos decir que Nazaret era muy apreciada, incluso no era muy apreciada para los galileos. Pero ¿cuál era la ciudad más importante para los galileos? A ver. Jerusalén. De los galileos. Los galileos, ¿dónde están los galileos? Aquí. Venga, ¿dónde? Venga. La ciudad más famosa era Tiberiades, que estaba aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el emperador se llamaba Tiberio. ¿Vale? Después, ¿cuál he puesto yo por aquí? Venga, otra ciudad. Mira, había aquí otra que se llamaba Séforis. ¿Vale? Y aquí había otra. Y luego Magdala estaba aquí. Pues dime tú a mí. Si Nazaret ni no la conocía, ni si había 200 o 400 habitantes, no habría más. Pero perdóname, Sí. ¿estaba ahí en esa parte de Galilea? Ahora te voy a decir. Estoy yendo. Me adelanto, sí, No pasa nada. Betsaida. ¿Lo habéis escuchado, verdad? Sí. Había un apóstol que era de Betsaida. Sí. ¿Quién era de Betsaida? Felipe.
Y luego la que a todos nos gustaría visitar alguna vez, Capernaum, ¿no? Capernaum. Cafarnaúm. ¿Dónde estaba Nazaret? Aquí, al lado de Séfori, y Caná está por aquí arriba, creo. Muy chiquitilla. Entonces, tenéis que ver la poca importancia que tenía de dónde venía Jesús. ¿Sabes? Sí, humilde. Humilde, fuerte. Y eso nos va viniendo como ideas del Nuevo Testamento, cosas que comparten los escritores del Nuevo Testamento sobre esa humildad. Ahora vamos a ir viendo un poquito. Jesús crece en uno de los lugares menos revelantes de toda la región. Por lo tanto, esa expresión que hemos dicho de Nazaret puede salir algo bueno, indica menosprecio hacia una localidad pues que era insignificante para lo que estaba proclamando. Y ahí vamos al versículo, Ana, lee 1 Corintios 1:27, anda. Tú que eres una tía rápida y ávida. Y ahora iré con Laura. Amanda, ¿tú has leído? No he leído. Ahora te mando a leer. Está escribiendo. 1.25, ¿no? Resulta que no tiene una letra bonita. Vamos, Ana, hija, que es pa' hoy, hija. Porque lo insensato de Dios. No, 1 Corintios. Ah. ¿Está bien? 1:25. La versión que haya cogido, vale. No, está bien. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vale, Amanda, léelo tú otra vez con tu versión. 1 Corintios 1. ¿Es la misma? Esta Reina Valera. ¿Y entonces dónde? Entonces de qué? La mía también, Sí. la mía también es diferente. ¿La tuya cuál es? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Claro. ¿Qué versión tenéis vosotros? Porque lo más reducida, pero has dicho ¿Tú qué lo tienes? mismo. ¿Tú tienes lo mismo que ella? De Dios. Porque la locura de Dios es más Él sabia tiene otro. que los seres humanos y la debilidad. Pues queda claro, ¿no? A ver, esto es lo que mandar, a ver si yo estoy con un libro equivocado. No. Eso era casi más de lo que arranco, eso. No, es que tú tienes la versión del 2000, la Reina Valera. Y la Mira, del 60, tú tienes la del 2000. la del 60, cada uno. Ella tiene la del 96, la del 60. Y yo tengo la versión de 1909. Porque me gusta la del 60. Vale, no, sí. Entonces no cambio, claro, que la descargo. ¿Tú qué dices, María Jesús? ¿Tú cómo lo ves? Es que yo voy escuchando y digo, Bien. Es que la versión es la del 2000. A mí no me ponga a leer porque yo no veo sin gafas. Con Bueno. palabras más modernas. Tú no te preocupes. Vale. Entonces, Paso palabra. Ven, perfecto. El Señor toma a personas como Natanael, imperfecta, ciega de prejuicio, y las moldea para transformar el mundo. Así, a Él sea la gloria. Está apagado, ¿no? Sí. Es que es verdad que yo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿quieres un vasito? Sí. ¿Queréis un vasito? No. Gracias, José. A ver, agüita. Agua. Bueno. Hoy no me da mi tiempo a terminar la clase, ya lo digo yo. Como dice mi madre, no me haga trompezar. Seguramente para Natanael, Nazaret fuera un lugar indigno para quien iba a venir. No podía salir nada bueno de ahí. Claro, él no sabía que Jesús no nació ahí, nació en Belén. Muchos rechazaron a Jesús y sus apóstoles precisamente por ser galileos. Recordad cómo los líderes religiosos descartan a Jesús por venir de Galilea. Eso queda reflejado en la conversación entre los fariseos y Nicodemo. Amanda, léeme por favor Juan 7:52. Vamos allá. Juan 7. Los galileos no les gustaban mucho a los judíos. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los fariseos le respondieron que 7:52. de Galileo, escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Pues ahí tienen el menosprecio a Galilea, ¿vale? Pero aún así, estas generalizaciones basadas en la superioridad están muy feas.
pastoralmente estos prejuicios alejan a las personas de la verdad. Les separó a ellos de la verdad, a los fariseos y a muchos más de su tiempo. Este último ejemplo sirve para ver que tenían un prejuicio social al decir que en Nazaret no puede salir nada bueno, como menos pura, más mezclada, más rural, además de llegar a un error teológico al decir que el Mesías no podía venir de allí. Pero no son solamente estos vituperios los que sufrió Jesús. En Lucas 4:22, Laura, Lucas 4:22. vemos lo mismo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Sabéis lo que pasó ahí en Lucas 4:16, 16 al 30 y tanto? Eso era el texto programático de Jesús. Jesús llega el primer día allí a Nazaret y dice: pues yo voy a predicar delante de mi gente. Y habla de Isaías 60, 61 y los quebrantados y esto y lo otro y tal. Y se quedan todos maravillados, ¿no? Fue la primera predicación, te refieres, Sí, de la sí. sinagoga, ¿verdad? Sí. Vale. Él predicó en la sinagoga Sí. de su barrio. Sí. Y declaró que la... Él seguramente era conocido, era de ahí. Claro, porque era su... Cogió los rollos y él eligió el rollo que iba a elegir y se fue directamente a una profecía y no, es que dijo, esto se ha cumplido. Y entonces ahí, a ver. Entonces dice, ¿no es este el hijo de José? Ahí tuvieron otra vez prejuicios, no sociales, sino de prejuicio, digamos, de quién eres tú, no me sale la palabra, prejuicio, También puede De ser estatus social. social, claro. Porque nunca puede ser. estatus social, ¿quién es este? ¿De quién es su familia? Si este no, ni su padre será sacerdote, ni... Tanto de las escrituras y ¿Vale? y vas a ver. Como que... Vemos claramente como Jesús no fue aceptado. Claro, y luego dice en el versículo 24, léelo por favor, en el Y versículo añadió, ¿no? Sí. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Anda. Entonces Jesús le dijo, no, si yo sé que vosotros no va, eso pasó a Jeremías, le pasó a Isaías, lo aserraron por la mitad a Isaías. A Jeremías, bueno, salió corriendo y casi lo matan. Ningún profeta en su tierra acabó bien. También Jesús dijo, dice, no he podido hacer ningún milagro entre vosotros por falta de fe. Que en otro sitio hizo milagro y ahí no pudo hacer, dijo, por No creían falta de en él. vuestra fe. Muy bien. No muy bien. creían en él. Exactamente. Pues vemos claramente que Jesús no fue aceptado delante de aquellos que le vieron crecer, estaban llenos de prejuicios, incluso lo llevaron hacia un acantilado para apedrearlo y despeñarlo. Lee el 29 y el 30, Laura. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Ya? Impresionante. Escuché por ahí una vez en una predicación a César Vidal que había estado allí en Nazaret y que hay un monte precisamente con un... Sí. Yo lo he visto en un Documental. de Jerusalén. Sí. Vamos, que dice cosas de Jesús y he visto el monte por donde lo querían despeñar. Entonces me parece a mí que no pudieron. Pasó por en medio de ellos. Y dirían, ¿dónde está este? En el momento todavía. ¿Eh? No Sí. llegó su momento. Su prejuicio los alejó del Evangelio, a todos ellos. En Romanos 10:17, voy a leerlo yo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe nace del oír, el mensaje, y viene, ¿de dónde viene? De oír la palabra de Dios, ¿vale?
Dios no puede poner en tu corazón Dios puede poner en tu corazón, digo, esto lo leo más. Dios puede poner en tu corazón que vayas a oír el Evangelio. No lo estoy leyendo bien. Dios puede poner en tu corazón que vayas a oír el Evangelio. Vas a tener un corazón abierto. Dios te toca, te dice, ven. Entonces tú, con un corazón abierto, siempre te va a entrar la palabra. Pues, muy bien. Si cierras las puertas, pues... Pero cuidado con los prejuicios, porque estos cierran la puerta a la palabra de Dios. Si tú no tienes un corazón abierto, lo tienes cerrado, tienes prejuicio y prejuicio y prejuicio, como tenían los fariseos, pues mal. Jesús fue a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, les dio potestad a los que creen. Importante, porque lo más importante es creer. Es creer. Tener fe. En su nombre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, si tú crees, hermano, tú tienes ahí un título, tú tienes una medalla ahí, vamos, que eso no hay quien te la quite. Tú tienes ahí tu medalla de ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. No todos son. Solo los que creen. Eso es Juan 1, 11 y 12, porque esos versículos de Juan, pues eso hay que sabérselo sí o sí, y los lee uno y son maravillosos. En 2 de Corintios 4, 3 y 4, yo le he cogido de la versión Dios habla hoy, porque me ha gustado mucho y así la vais a entender mejor. Os voy a leer, ¿vale? Dice, y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, dice en la Reina Valera, encubierto, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, por eso viene en minúsculas, lo ha hecho ciego ¿a qué? Al entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Natanael fue prejuicioso al reaccionar con escepticismo cuando Felipe le dijo que el Mesías era nazareno, pero este no se alejó porque estaba predestinado a ser uno de los 12. Por eso en el versículo 46 le dijo Felipe, ven y ve, y este no se negó, su corazón venció a su mente, ¿vale? Ahora vamos a hablar, si nos da tiempo, de su sinceridad. Voy un poco hoy que no. Para el domingo que viene, el domingo que queda también. Más da. Cuanto más despacio para mí mejor. Es que no me queda mucho, la verdad. La verdad es que no me queda mucho. Queda mucho, 3 folios, tengo yo 2. Y de aquí todavía no he pasado. Dale con tranquilidad y lo que puede. Y lo Bueno, para el próximo. venga, vale, de acuerdo. Además, bueno, como Mateo, que es el siguiente que voy a dar, Mateo el publicano, es más cortito, pues mira, lo ajustamos todo, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la sinceridad esa de corazón que tenía Natanael. Hemos dicho que tenía prejuicio, algo no muy bueno, pero también tenía algo muy bueno, que era su sinceridad de corazón. Finalmente, el aspecto más importante de Natanael viene de los labios mismos de Jesús. Jesús conocía a Natanael. Y yo digo, ¿por qué? Pues porque él conoce a todo el mundo. A todo el mundo. José. No, tú que no. ¿Tú, ¿quién está en Juan? Juan. Yo estoy en Juan. Venga, pues ponte en Juan. Eso, después está buscando Corintios. Encontrado. 2.25. Luego te voy a enviar un esquema que yo me leí, que te ordena todos los libros para que te lo aprendas de memoria rápida. Está bien. Un dibujo. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Porque dice el título, Jesús conoce a todos los hombres. Efectivamente. Claro. ¿Vale? Y él dijo en Juan 1.47, ¿quién quiere leer Juan 1.47? Yo estoy, pero vamos, ¿quién quiere? Sí. Mi hermana, peligro. Venga, léelo ahí, corazón. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Eso es lo que me gusta de mi hermana, la verdad, que cuando lee, ella misma hasta se sorprende de lo que está leyendo y dice, un israelita en quien no hay engaño. ¿Verdad? Ella se sorprende. Dice, uy. Hago las pausas. ¿O imagináis que el Señor os dijera algo así a vosotros? Qué bonito. Tú eres un verdadero cristiano en quien en ti no hay engaño. No hay engaño. Me encantaría que me lo Sería- encantaría la En Mateo, mira, en otro versículo que voy a leer hay un apuntillo así muy parecido. En Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Me encanta ese Señor. versículo. Aquí es que se sabe muchos versículos de memoria. Sí. En un funeral está bien que te digan estas cosas, pero ¿y en la vida? Mamma mía. Jesús lo elogió desde el primer instante. O sea, llega, le dice Felipe, ven y ve, y luego dice, pero de ahí puede salir algo bueno y tal, y ahora coge y le dice, Jesús cuando lo ve dice, he aquí una persona en quien no hay engaño, un verdadero israelita, ¿no? Seguir la secuencia, ¿no?, de los versículos, ¿no? ¿Sabes? Jesús lo elogia desde el primer instante. Era humano, era pecador, ¿no? Sin embargo le dice, era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso ¿cómo podemos despedazarlo? En el original, verdadero se dice aletos. Aletos viene, por si alguna vez lo he visto en internet, de aletheia. Aletheia es verdad. ¿Vale? Y no está hablando de la descendencia, como diciendo, era un verdadero israelita, podéis pensar como que venía de lo antiguo de Abraham, de la descendencia de Abraham, Jacob, ¿eh? Un israelita, tú eres un israelita de pura cepa. No está hablando de eso. El Señor quería incidir en que en Él no había engaño, en un mundo donde todo eso escaseaba, eran todos hipócritas y falsos. Quiere decir que él creía de verdad en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, en lo que él leía, él creía de corazón. Eso es lo que le quería decir Jesús, ¿no? Y quería decirle eso, y aparte le estaba diciendo que era una persona verdadera. Sí, vale. Que ¿Vale? no era un fariseo, vamos, que él era Que no era un fariseo. creía de verdad, ¿no? Es el sentido pleno, pero también le está diciendo que, porque la gente miente mucho. Ah, ya. Y ese no era de mentir, Sí, precisamente. que era un hombre de verdad. Vivían aparentemente con una vida espiritual ejemplar. Los fariseos, los escribas, los saduceos, son todos grupos de esa época, pero no eran auténticos, no eran israelitas conforme al Señor. Pablo lo dice muy claro en Romanos 2, 28 y 29. Lo voy a leer yo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es internamente. ¿Y la circuncisión de dónde? Amén. Ese versículo. Amén. La circuncisión del corazón. ¿Ese cuál es? ¿Qué versículo? Echando fuera el cuerpo carnal pecaminoso. Claro, yo cuando miré lo de la circuncisión. Perdona, en espíritu y no en letra. En el Espíritu Santo y no en la letra. ¿En qué la letra se refiere? A la ley. La letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Perdona, Amanda, sigue. No, me refiero que ese versículo, cuando dice la circuncisión y lo compara con el corazón, porque como tenían que quitar la parte que no... Sí, el prepucio, el prepucio. El corazón dice, echando fuera el cuerpo carnal pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Ese versículo es, a mí por lo menos... Romanos me 2, impactó. 28, 29. Cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de un corazón abierto, quitado de prejuicios, de todas estas cosas. Aquí había un judío verdadero, pero no lo era por ser judío, por descender de Abraham, sino de su descendencia espiritual. ¿Y cuál era la virtud de Abraham? La sabéis. ¿Cuál es la virtud de Abraham? Fe. La fe, la fe.
y la fe. Y somos salvos por gracia por medio de La fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. No por obra, como los católicos. No, para que nadie saque pecho, nadie se gloríe. ¿Entiendes? No, tú no eres salvo porque hagas cosas buenas, sino porque Dios te ha tocado y tú has ido a Él y pones tu fe, Porque tú lo aceptas por fe. Jesús acusó a todo el sistema religioso, los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. La hipocresía era una plaga en ese tiempo, también hoy en día. Hoy en día hay mucha mentira, pero Jesús encontró a un justo, no justo porque fuera justificado por Dios, sino un justo porque estaba afectado por el pecado, pero justificado ante Dios por una fe verdadera y viva. Veamos esa fe. ¿Qué hora es? -5. Pues nos quedamos en la fe. Pero dejamos para el próximo domingo. Vale. Venga, gracias. Bueno, Tenemos que seguir. Bueno. Porque vamos a dar botas rápido. Bueno, voy a orar y vamos a despedir, ¿vale? Venga. Bueno, gracias Señor te doy porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras, Señor, el poder venir aquí a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido que pues no pase nada y podamos llegar aquí y escuchar y aprender de ti, Señor. Gracias porque tú pones entusiasmo, tú pones ardor y fuego en nuestros corazones, Señor, para que aprendamos más de ti, Señor. Y no queremos parar de darte las gracias por eso, Señor. Manténnos esa llama viva, esa llama ardiente, Señor, y que queramos saber más de ti, Señor. Que tú nos des más entendimiento, Señor, en la vida, Señor. Y sobre todo que puedan venir muchas personas a tu conocimiento, Señor, que tú le vas a aliviar seguramente las cargas de la vida, Señor. Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nena, cuelga ahí. Cuelga.